¿Cómo están, hermanos y hermanas? Estoy muy agradecido nuevamente estar junto con ustedes. Todos los días tenemos gran privilegio escudriñar la palabra de Dios. Hoy compartiremos San Juan capítulo 20, el versículo 11 adelante. Si tiene la palabra de Dios, ¿podría abrirla, por favor? San Juan capítulo 20, el versículo 11. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: ¿por qué se han llevado a mi Señor? No sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensaba que era el hortelano. Le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto? Y lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Hasta el versículo 23. Ya nosotros estamos en un escenario tan hermoso, porque aquella mañana nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó. Hermanos, hermanas, antes de pasar nuestro Señor Jesucristo la cruz, esto era un sitio de la maldición, eso era un sitio de fracaso, de la frustración. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo pasaba por la cruz, ese lugar se convirtió. ¿Cómo se convirtió? Un lugar de la gloria, un lugar de la bendición. Hermanos y hermanas, antes de conocer mi vida también, lleno de frustraciones, lleno de angustia, yo buscaba una felicidad verdadera. Nunca me encontraba. Cuando yo tenía 17 años, yo buscaba y vagando. ¿Dónde yo puedo encontrar la felicidad verdadera? Aquel día,
la gracia de Dios llegó a mi corazón. El Espíritu Santo me ayudó a encontrar con la iglesia, con el siervo. 7 de octubre 1985, no puedo olvidar ese día, porque yo recibí la salvación, cómo Cristo murió por mí, cómo Él llevó todos mis pecados, cómo Él pagó perfectamente toda mi condenación del pecado. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a nuestra vida, ya nuestra vida se cambió. No es la tristeza, no es la angustia, lleno de alegría, lleno de gozo y lleno de bendiciones. Hermanos, hermanas, su vida también. Cuando el Señor llegó a su casa, cuando nuestro Señor llegó a su vida, ya su corazón no más lleno de tristeza y angustia, al contrario, lleno de alegría, lleno de bendiciones, lleno de triunfo de nuestra vida. Pero aquel día, cuando nosotros escudriñamos, y San Juan, capítulo 20, ¿por qué María Magdalena estaba llorando? Aquí vamos a ver el versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. 13. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde le han puesto. Imagínense aquel día lleno de gloria, cómo se cumplió la palabra de Dios. Aquel día nuestro Señor Jesucristo cómo venció la potestad de Satanás. Pero ¿por qué ella estaba llorando? Porque su corazón estaba desconectado con la promesa de Dios. Si ella hubiese guardado la promesa de Dios, ella habría glorificado al Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Padre Celestial. Por fin tú cumpliste. Por fin tú realizaste la palabra. Gloria a Dios. Ella le habría dicho en esa forma. Pero cuando el corazón se desconectó con la promesa de Dios, ella estaba llorando. En nuestra vida también. Hay dificultades, hay situaciones, pero hermanos, la dificultad no es la situación. Mientras vivamos en este mundo, todos los días tendríamos las dificultades. Pero el problema verdadero no es la situación. La situación verdadera que es, mi corazón está desconectado con la palabra de Dios. Cuando yo vivía en Paraguay, Dios me ha mostrado mi vida espiritual. Después de conocer a Cristo, siempre yo tenía un concepto. Yo quería ser buen misionero. Yo quería ser buen pastor. Por eso siempre tenía un concepto. Yo tengo que hacer algo bien. Tengo que servir bien. Yo tengo que atender bien a mis hermanos. Cuando la iglesia nos envía, yo tengo que levantar la obra de Dios. ¿Cómo se suena? Bonito, ¿cierto? Yo también pensaba era bueno. Pero qué raro, mientras yo escuchaba esa voz, yo tengo que hacer algo bien. Conforme pasa el tiempo, se acumulaba el cansancio. Yo estaba cansado. Yo estaba muy difícil. Conforme pasa el tiempo,
un día yo chocaba mucho conmigo mismo, porque yo no sabía por qué me sentía tan cansado. Un día yo llegué a una conclusión. Creo que ya no puedo servir más a Dios. Yo creo que no puede como pastorear más. Yo llegué a un límite, no puedo. Qué raro, siempre yo pensaba, ¿cierto? Yo tengo que hacer algo bien, tengo que ser sincero, tengo que ser fiel, yo tengo que servir, yo tengo que alabar a Dios. Siempre yo estaba pensando, tengo que hacer algo bien, pero como yo llegué al resultado, ya no más, hasta aquí, estoy cansadísimo. Yo le llamé a mi pastor, pastor, hasta aquí, no puedo aguantarme más. Mi pastor me respondió, yo sabía, tú me ibas a decir así, Daniel, me espera, yo estoy en Kenia, África, pronto voy a llegar, me espera. En el año 2012, mi pastor llegó a Paraguay. Él me escuchaba, yo lloraba, pastor, yo quería hacer algo bien, yo fracasé, estoy muy cansado, no sé qué tengo que hacer. Aquel día mi pastor compartía con nosotros, conmigo, Daniel, nada bueno en nosotros. Cuando tú naciste en este mundo, tú eres vil, malo, sin esperanza. Por eso nuestro Señor Jesucristo tenías que morir por tu vida. Además, Daniel, cuando una persona entra al campo de la batalla, después de terminar todo, otra vez, cuando los soldados, cuando pasaban por el campo de la batalla, una vez más reconocen, realmente los enemigos está vivo, estaba muerto. Como igual manera, tú tienes que entender, tú tienes que morir cada día. No solamente una vez de tu vida, todos los días. Yo morí juntamente con Cristo cada día. Me muero cada día, claro que sí. Luego, la misión me dio gran privilegio estudiar en Nueva York. Durante aquel momento yo escuchaba la palabra de Dios en la iglesia de Nueva York. El Espíritu Santo me enseñaba, Daniel, tu problema no es tu error, no es tus defectos. Tu problema, tú no estás guardando la promesa de Dios en tu vida. Antes yo pensaba, ay, por fulano, por menguano, ay, por esa situación, por esa circunstancia, mi vida se está pasando tan difícil. Mi vida está pasando tan circunstancia. Yo pensaba en esa forma. Pero mientras yo escuchaba el sermón de pastor de Nueva York, el Espíritu Santo me hablaba, me comentaba. Mi problema no es por ninguna situación, no por nadie. Mi problema, ¿qué era? Mi corazón estaba desconectado con la palabra de Dios. Me arrepentía ante el Señor. Padre Celestial, ten compasión por mí. Realmente yo estaba perdido delante de Dios. Porque siempre yo pensaba, ¿no? Yo quería hacer algo bien. Mientras yo pensaba, quería hacer algo bien, yo no apoyaba en el Señor. Solamente yo tenía un concepto. Yo quería hacer algo bien nada más. Pero mi vida estaba muy lejos de la gracia de Dios.
¿Por qué esta hora usted está llorando como María Magdalena? ¿Por qué está sufriendo? El día de la gloria, si ella hubiese tenido el corazón conectado con la promesa de Dios, ella le habría glorificado al Señor. Gracias, gracias mi Dios. Gracias Señor. Tú levantaste, tú mostraste, realmente tú venciste Señor. Realmente tú eres mi Salvador. Pero ella estaba llorando. Nosotros también tenemos la promesa de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, como está escrito Romanos capítulo 8. Vamos a ver un momento, Romanos capítulo 8. La palabra de Dios nos habla claramente. El versículo 37. 8:37, 38, 39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo 37 que dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Hermanos, hermanas, como usted también, María Magdalena está llorando hoy, la palabra de Dios, ¿cómo está diciendo? Somos más que vencedores. Usted es vencedor. No se engañe por Satanás. La palabra de Dios dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio del amor de Cristo, por el amor del Señor, ya nosotros somos vencedores. El versículo 38. Aquí la palabra de Dios dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nunca piense en su vida, ya Dios no me ama, Dios me abandonó. No sean engañados por Satanás. La palabra de Dios nos habla, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada, nadie. Nosotros tenemos ese gran privilegio. Nosotros tenemos esa bendición de Dios. Hermanos, hermanas, María Magdalena, ¿por qué estaba llorando? Su corazón estaba desconectado de la promesa de Dios. Su problema, su dificultad, desde algún momento se desconectó con la promesa de Dios. La palabra de Dios que dice, hoy usted es vencedor. Ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios. Eso significa la presencia de Dios está con nosotros. Hermanos, aquí vamos a regresar. San Juan capítulo 20. Muy interesante cuando nosotros leemos aquí el versículo 14, San Juan 20, el versículo 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, mas no sabía que era Jesús. Jesús estaba al lado de ella, pero no sabía que era Jesús. Muchas veces nosotros también, después de pasar el tiempo, aquel día realmente el Señor me estaba ayudando.
aquel día el Señor me estaba dando la gracia. Aquel día el Señor me estaba permitiendo la misericordia de Dios. Cierto, el Señor estaba ayudando. El Señor estaba dando la gracia, pero nosotros olvidamos. El Señor está con usted. Pero mientras mi corazón está desconectado con la promesa de Dios, nosotros no podemos reconocerlo. Hoy el Señor está al lado de usted. Obviamente, cuando ella se dio cuenta, ella quería acercar al Señor. Tal vez ella quería agarrar los pies del Señor. Jesucristo, ¿qué le decía? Aquel versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Yo estoy muy agradecido. Aquí primera vez el Señor que está diciendo, mas ve a mis hermanos. No a mis discípulos, no. ¿Cómo está diciendo? Mas ve a mis hermanos. Hermanos, sería un gran honor por medio del Evangelio, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él nos llamó mis hermanos. Él no se sentía avergonzado. Él también tenía ese gozo, esta alegría. Aquí San Juan capítulo 20, cuando nosotros leemos continuamente el versículo 19 y 20, cómo el Señor Jesucristo saludó a ellos cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús, puesto en medio, le dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ellos tenían miedo. Las puertas donde estaba cerrado. El miedo dominaba su corazón. Jesucristo vino. Muy interesante. Cuando nosotros leemos la Biblia, nuestro Señor Jesucristo 15 veces se aparecía. Después de haber resucitado en frente de los discípulos, nuestro Señor Jesucristo se presentaba, le aparecía. Luego, ¿cómo le hablaba? Como la Biblia, Reina Valera contemporáneo, nos también interpreta la palabra, dice, la paz sea con ustedes. Cuando el Señor se presentó, ¿qué le decía? La paz sea con ustedes. Cuando yo medito en esa palabra, gracias Señor, nuestro Señor Jesucristo no le exhortaba, no le gritaba, la paz sea con ustedes. Hermanos, hermanas, hoy también, mismo saludo, nuestro Señor Jesucristo nos acerca. Aunque ellos tenían miedo, su puerta estaba cerrada, su corazón está temblando. ¿Qué va a pasar? Nuestro Señor Jesucristo nunca abandonaba, se le acercaba a él. Luego el Señor le decía,
la paz sea con ustedes. Hoy también el Espíritu Santo le hablaría, la paz sea con usted. Hermanos, cuando ellos tenían miedo, estaba temblando, cuando el Señor se apareció, el versículo 22. Habiendo dicho esto, sopló, le dijo, recibid el Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo también crió el humano, sopló el viento. Nuevamente, cuando nuestro Señor Jesucristo Él resucitó, nuevamente Él sopló. Recibid el Espíritu de Dios. Vamos a buscar conmigo 1 Corintios capítulo 15, el versículo 45. 1 Corintios 15, el versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El poster Adán, espíritu vivificante. Estoy muy agradecido por esa palabra. El postrer Adán, espíritu vivificante. Cualquiera persona, cualquier situación, se encuentra con el Señor, logra una nueva vida. Usted tiene bastante problema, abra su corazón. Nuestro Señor Jesucristo también, Él puede soplar palabra de aliento, palabra de esperanza. Los discípulos estaban temblando, tenían miedo, pero el Señor que le hablaba, que le decía, San Juan capítulo 20, el versículo 23. Cuando nosotros leemos en ese pasaje, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuviereis, les son retenidos. El Señor le entregó esa bendición de Dios. Anuncia el Evangelio. Aunque usted tiene miedo, aunque usted tiene ese temor, tiene defecto, debilidad, no, anuncia el Evangelio. A través de tu vida, mucha gente puede recibir la salvación. Hermanos, hermanas, no mire a sí mismo. La vida de creencia, no mirar a mí mismo. Fijar su mirada al Señor. Jesucristo no le condena. Jesucristo le ama a usted. Él puede exhortar, Él puede redarguir, pero el Señor no condena a usted. El Señor le ama. Durante el día, anunciemos el Evangelio. Adentro del Evangelio está lleno de la justicia del Señor. Dios va a recibir toda honra y gloria. Gracias. Compartiremos hasta aquí. Oremos. Gracias, Padre, por el día. Estamos muy agradecidos delante de ti, Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo se aparecía. ¿Dónde están nuestros discípulos? Padre Celestial, tú reciba toda honra y gloria. Gracias, Señor, por el día. Estamos muy agradecidos. Nunca nos abandonará. Somos vencedores. Realmente ninguna condición, nadie puede separar del amor de Dios. Gracias, Padre, te amamos, te alabamos con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, bendícenos. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Durante el día, anunciemos el Evangelio con la gracia de Dios. Dios lo bendiga.